En esta tercera parte veremos una de las utilidades, las principales utilidades de los diagramas de fase o diagramas de equilibrio. Consiste primero en determinar el porcentaje de las fases presentes en cada solución, dependiendo de la concentración y la temperatura. Y por otro lado, cada una de esas fases determinar qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes. Un diagrama típico de fases tenemos en las ordenadas la temperatura, en las abscisias en un extremo un componente, en el otro componente y la escala de porcentaje. Si en cada uno de los límites de este diagrama está uno de los componentes, aquí se indicaría que tendríamos 100% de X, en el otro extremo tendremos 100% de Y. Entonces la escala ascendente nos representa los porcentajes de Y y la escala descendente nos representa los porcentajes de X. Esta línea a partir de la cual la solución es líquida, la han denominado línea de líquidos, y la línea a partir de la cual por debajo de ella la solución es sólida se denomina línea de sólidos. En cada una de estas regiones, a manera esquemática, tenemos esta representación de lo que sería la fase líquida. Los dos componentes no se diferenciarían el uno del otro y estarían en esa fase particular. En la zona intermedia, donde encontramos tanto líquido como sólido, fase líquida y como fase sólida, tendríamos esta representación. La parte azul nos mostraría la fase que pertenece a sólido y el resto sería líquido. La proporción entre estas dos fases, sólida y líquida, estaría determinada por la concentración y la temperatura, como lo veremos. Y en la línea inferior, en la zona inferior de la línea de sólidos, ya tendríamos estos granos que se han formado en el proceso de solidificación totalmente sólidos, y sería una representación esquemática de la fase sólida de esa solución. La primera herramienta que se aplica aquí es la regla de la palanca, donde determinamos la fracción o el porcentaje de las fases presentes. ¿A qué se nos referimos? Básicamente nosotros tenemos una temperatura y una concentración, y a esa temperatura y a esa concentración específica se presentan dos fases, en este caso una fase líquida y una fase sólida. Con la ayuda de la regla de la palanca podemos determinar cuánto es fase líquida y cuánto es fase sólida en este caso, aunque esta regla sirve para cualquier tipo de fases presentes. Aquí haremos el estudio para fase líquida y fase sólida que hay en este ejercicio de solución de dos componentes con solubilidad total. Esta es la llamada línea de enlace. La línea de enlace une tanto primero se traza a la temperatura de referencia a la cual hacemos el estudio, y esa línea de fase intersecta con la línea de líquidos y la línea de sólidos, y esta sería la longitud total de esa línea de enlace. En esas intersecciones obtenemos dos valores, A y B. A corresponde a concentración de Y B corresponde a concentración de Y, asumiendo que esto es una escala ascendente. La palanca AC, denominémosle palanca del lado izquierdo, y la palanca CB es la palanca del lado derecho, y AB es la longitud total de la línea de enlace. La regla general dice que el porcentaje de fase es el brazo de palanca puesto sobre la longitud total de la línea de enlace por 100 si queremos determinarlo en porcentaje. La línea total de la línea de enlace es este segmento y el brazo opuesto
desde este punto C, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la fase que estemos analizando. Por ejemplo, vamos a analizar la fracción que corresponde a la fase líquida. La fase líquida está a la izquierda de nuestro punto de referencia, de este punto, de esta concentración C, está a la izquierda, es la fase líquida. Entonces, para utilizar y para determinar, utilizamos la palanca opuesta, que es la palanca CB, la palanca opuesta a donde está mi línea de enlace. Entonces, aquí lo que dice es que la fracción de solución líquida es la fracción CB dividido en la longitud total de la línea de enlace, que es AB. Análogamente, la fracción de solución sólida en este caso sería la palanca opuesta, en este caso la palanca del lado izquierdo, que es AC dividido en la longitud total de la línea de enlace, que es el segmento AB. Bueno, aquí se multiplica por 100 porque estamos hablando de porcentaje, pero también podemos hablar en fracción. Es evidente que AC más CB nos representan el total AB, y cada una de estas brazos de palanca, si lo sumamos, esas proporciones, estas fracciones, nos da o la unidad si estamos hablando de fracciones, o el porcentaje, 100%, si estamos hablando en términos de porcentaje. Por otra parte, esta herramienta nos sirve para determinar cada uno de los componentes, es decir, de X y de Y, los componentes, cuánto está presente en cada una de las fases. Volvemos a nuestros parámetros iniciales: la temperatura de estudio, la concentración de estudio, la línea de enlace y las intersecciones con esas líneas de sólidos y de líquidos, en este caso, que denominamos A y B. ¿A qué nos representa? Acordemos que A nos representa porcentaje de Y. Si los intersectamos con la fase de líquidos a la altura de la línea de enlace, nos representa de la solución líquida qué porcentaje corresponde a Y. Es decir, es el porcentaje de la solución líquida correspondiente a Y, y ese es ese valor A. Si quisiéramos determinar cuál es el porcentaje correspondiente a X, y estamos hablando en porcentaje, tendríamos que hablar de 100 menos A. Por otra parte, B nos representa a la temperatura de estudio, y en la intersección con esa línea de fase, cuánto del total de sólido es el porcentaje de Y. Es decir, B es el porcentaje de Y que está presente en la solución o en la fase sólida de la solución. Y si quisiéramos saber qué porcentaje corresponde a X, tendríamos que determinar 100 menos B. Veamos un ejemplo. Tenemos solución cobre-níquel. El porcentaje en peso nos indica cantidad de níquel porque es una escala ascendente. Temperatura de fusión del cobre por debajo de los 1100 grados, por temperatura de fusión del níquel por los 1450 grados. Fase líquida, fase sólida, solución sólida alfa, la denominaron así en este caso. Línea de sólidos, línea de líquidos. Y en el intermedio las soluciones presentes, tanto la líquida como la sólida alfa. Haremos el estudio a una concentración de 40% en níquel, es decir, 60% de cobre, en estos puntos A, B y C a distintas temperaturas. La intención es ver qué pasa a esas temperaturas, qué fases están presentes, y de las fases presentes cuánto corresponde a cada una, en este caso el componente níquel, pero igual podemos hacer la inferencia al componente cobre. Veámoslo. A 1300 grados se presenta solamente fase líquida, exclusivamente fase líquida, porque los dos, la solución está
está en ese tipo de fase. ¿Qué características tiene esa fase? Tiene una concentración del 40% de níquel. O sea, solo hay fase líquida y está al 40% de níquel. Si quisiéramos saber cuánto hay presente de cobre, pues es el complemento, el 60% de cobre. Solución sólida alfa, enano tenemos. Miremos el punto B. En el punto B sí hay dos fases. Entonces, trazamos nuestra línea de enlace y las intersecciones nos dan en la solución, la línea de sólidos con la temperatura de referencia de 1270 grados nos da un valor de 45% de níquel, y por ese tramo en la intersección entre la línea de líquidos y la temperatura de estudio nos da una intersección en 32% de níquel. ¿Qué fases presentes tenemos aquí? En el punto B se presentan tanto solución líquida como solución sólida alfa. En la solución líquida, ¿qué porcentaje hay de níquel? Miramos aquí, líquido, porcentaje de níquel 32%. Si quisiéramos saber cuánto porcentaje de cobre, pues sería 68%. En la solución sólida alfa, miramos solución sólida alfa. Aquí tenemos la intersección con nuestra temperatura. Sabemos que es 45% es el 45 es el porcentaje de níquel presente en la solución sólida alfa. Si quisiéramos saber cuánto porcentaje es de cobre, pues sería el complemento, el 55%. Y finalmente el punto C. En el punto C no se presentan dos fases, solamente hay una fase a 1200 grados centígrados y esta fase sólida. ¿Y la fase sólida qué concentración tiene? Pues 40% de níquel, 60% de cobre. Solamente hay solución sólida, no hay líquido, y en la solución sólida está el 40% de níquel o 60% de cobre. A manera de ejercicio, les pido que realicen este pequeño problema. Dice, hay una solución cobre-níquel a 40% de níquel a una temperatura de 1270 grados. Los datos que tomamos anteriormente. Este es nuestro diagrama. Esta es la línea. Bueno, aquí no apreciamos bien, entonces aquí hay una ampliación de esa zona. Esta es la línea de 1270. Aquí está el 40% de esa línea. Y aquí nos damos cuenta que intersecta con la línea de líquidos a 32% y con la línea de sólidos a 45%. La escala es de porcentaje de níquel. El problema es determinar el porcentaje o fracción de cada fase en la aleación cobre-níquel a una temperatura de 1270 grados. Es decir, de ese total, cuánto corresponde a sólido y cuánto corresponde a líquido en porcentaje. Segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje en peso de níquel en la fase líquida y sólida a esa temperatura? Es decir, de la fase sólida, ¿qué porcentaje corresponde a níquel? ¿Qué porcentaje corresponde a cobre? Y en la fase sólida, ¿qué porcentaje corresponde a níquel y qué porcentaje corresponde a cobre? Bueno, aquí la pregunta habla de níquel, pero sabemos que se pueden determinar las dos. Y como un adicional, supongamos que el total de la solución tiene 12 kilogramos. Determinar qué cantidades en peso de cada metal hay en cada fase. Es decir, hay una fase sólida, hay una fase líquida. ¿Qué porcentaje de níquel está, qué peso, qué masa de los 12 kilos de níquel están en fase sólida y qué porcentaje de níquel está en fase líquida? Y de la fase líquida, qué porcentaje es níquel, y de la fase sólida, qué porcentaje es cobre. Eso lo llevamos al total, que son los 12 kilogramos, y determinamos el peso de cada uno de los metales en cada fase. Por favor, háganlo. En un próximo video mostraré la solución.